Estimados, buenas tardes. Muchas gracias por estarnos acompañando nuevamente en este webinar. Y si lo están viendo grabado, bueno, gracias también por seguirnos. Entonces, en el webinar de hoy vamos a estar hablando de un tema que es súper interesante si trabajan en marketing o si trabajan en ventas o incluso si trabajan en la dirección de una compañía. Y hoy vamos a estar hablando de qué es lead scoring. ¿Sí? Así que un webinar fundamental para quienes se están comenzando a meter en este tema de la generación de demanda y sobre todo de cómo optimizar nuestros esfuerzos comerciales. Vamos a hablar brevemente respecto de Drew, quiénes somos y a qué nos dedicamos profesionalmente. Entonces, siempre decimos y tenemos algunas frases para describir esto, pero en términos generales que somos un equipo que nos dedicamos a hacer consultoría global de procesos. Y bueno, en palabras de Andrés, de nuestro director, somos una empresa enfocada en desarrollar soluciones de valor genuino. Y bueno, siempre tratamos de conectar a dos mundos que durante muchos años se mantuvieron, digamos, fuera de comunicación y que no hablan un mismo idioma. Este es el de la tecnología versus el de las empresas. Hoy no conseguimos una realidad empresaria que no esté estrechamente vinculada con el software, así que bueno, buscamos ser un poco puentes en eso. Para esto trabajamos en distintas áreas que suelen ser problemáticas para las empresas, pero que sobre todo nosotros entendemos que si estas están alineadas y que si funcionan de manera saludable, le permiten a las organizaciones crecer de manera ordenada, pero también planificada y robusta. Entonces, nosotros dividimos esto en hubs, si bien obviamente una empresa es un sistema, y no podemos pensar, no sé, solamente en marketing sin pensar en ventas, o no podemos pensar en simplemente vender más si no modificamos nuestros procesos de entrega. Pero bien, simplemente a los fines de poder explicar un poco mejor lo que hacemos, lo dividimos en soluciones de People First, de marketing y ventas, de productividad y procesos, de soluciones inteligentes para la industria, donde, bueno, esto obviamente en este contexto está en auge y tiene que ver con lo que es Industria 4.0, entre otras, y management, es decir, un enfoque de gestión para las organizaciones modernas. Tal cual como comentábamos al principio, sí, para lograr esto y para ayudar a otras empresas, muchas veces terminamos apoyándonos en algunas herramientas de software, pero siempre viéndolas de esa manera, es decir, el software en sí no resuelve ninguna problemática, sino que tienen la capacidad, si son bien escogidos y bien implementados, de ayudarnos en eso. Así es que, bueno, somos partners de softwares de clase mundial, el 100% de estos son software en la nube, y bueno, nuestro rol es como si fuésemos el médico, entender que esta es nuestra cartera de medicamentos y no a todo paciente le corresponde el mismo medicamento o incluso están en el mismo estadio, pacientes distintos. Entonces, a veces lo que una herramienta es válida para una empresa puede no serlo para otra, aún siendo el mismo sector y demás. Así que ahí tenemos bueno, un rol profesional de ayudar a las empresas a diseñar su estructura digital. Pero bien, para ir de lleno en lo que es el contenido de nuestro webinar de hoy, vamos a comenzar desde una agenda donde, ¿qué es lead scoring? Bueno, lo vamos a dividir en 6 tópicos, donde vamos a comenzar desde algunos conceptos introductorios, que es lead scoring, priorizar, 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 cómo entender si debo aplicarlo en mi empresa o no. Luego, en caso de que la respuesta sea afirmativa, que intuyo que si están viendo este webinar, probablemente la respuesta del punto 2 sea sí. Vamos a ver cómo primero necesitamos alinear a marketing con ventas para poder comenzar a trabajar en un proceso de lead scoring. Y una vez este paso resuelto, sí, ya diseñar nuestro propio sistema de puntaje, implementarlo con éxito en la empresa y luego ajustarlo porque, bueno, parte de lo que vamos a desandar en el webinar de hoy es que hacer lead scoring no es un proceso de una única vez, sino que es un proceso iterativo y donde la mejora continua va a estar siempre como un factor. Mi nombre es Fernando Rivarola, trabajo como director comercial en Drew y en este webinar nos acompaña Carla, que además de ser parte de nuestro equipo de marketing, es responsable por nuestros webinars y ella va a estar contestando, sus consultas desde el chat. Así que en cualquier momento que tengan una duda o una consulta, no duden en hacerla. De hecho, ella les va a estar compartiendo un enlace para que puedan dejar allí también sus inquietudes. Y bueno, idealmente, si llegamos con el tiempo,
también vamos a tener un espacio donde tratemos de contestarlas en vivo. Ok, entonces ya vamos entrando en materia. Para eso vamos a ir hacia algunos conceptos introductorios. Vamos a comenzar asumiendo que nadie sabe qué es lead scoring. Sí, así que vamos a ir desde la base. Entonces, si tuviésemos que describir en pocas palabras qué es lead scoring para una persona que no conoce el término, decimos que es priorizar, pero es priorizar de una manera eficiente. Entonces, de alguna manera, cuando hablamos de lead scoring, estamos hablando de una técnica que va a permitir que el equipo de marketing y el equipo de ventas se concentren en aquellas oportunidades que tienen mayores probabilidades de convertirse en clientes. ¿Por qué hablamos de probabilidad? Hablamos de probabilidad porque, como ya van a ver respecto de la metodología y demás, siempre estamos tratando de inferir si ese prospecto puntualmente, o si ese contacto, o si ese lead, tiene potencial o tiene capacidad de terminar convirtiéndose en una venta para nuestra empresa en un periodo de tiempo corto. Esto va a depender un poco de cuáles sean sus ciclos comerciales, ¿sí? Pero siempre estamos partiendo desde una lógica de probabilidad. Ahora bien, ¿para qué hacemos lead scoring? Bueno, el objetivo fundamental es nutrir a ventas de prospectos calificados, pero en el momento oportuno. Entonces, de esta manera, mejorar la tasa de cierre y el lead time del equipo comercial. Ok, entonces, bajando esto un poco a un ejemplo más concreto, lo que queremos decir es que esto sirve, o lead scoring nos ayuda a dos cosas. En primer lugar, de que marketing en su responsabilidad de asignarle leads a ventas o de atraerle leads a ventas, lo haga de aquellos prospectos que, en primer lugar, encajan con lo que nuestra empresa ofrece y, en segundo lugar, ya han transcurrido un proceso de educación y están más cerca de tomar una decisión. De manera tal de que cuando el equipo comercial comienza a interactuar con este lead y abre la conversación, el proceso comercial en sí y ese esfuerzo tome el menor tiempo posible y la menor cantidad de recursos. Entonces, ya desde un aspecto metodológico, es decir, cómo se hace, ¿sí? Decimos que, en primer lugar, es un proceso iterativo y a su vez participativo. Cuando hablamos de iteraciones, a lo que nos referimos es de que no es un proceso finito, no es un proceso que, ok, hice un sistema de lead scoring en mi empresa hace 3 años, no lo volví a revisar y lo tengo, sino que una vez que terminé mi proceso de scoring, es decir, de puntaje o de puntuación, voy a tener que revisarlo de manera constante porque vamos a ver que es un proceso de aprendizaje y de ajuste. Y a su vez decimos que es participativo porque no puede ser un proceso llevado exclusivamente a cabo por el equipo de marketing ni por el equipo de ventas, e incluso es valioso que podamos contar con la experiencia de otras personas que suelen estar en contacto con el cliente en nuestra organización. Entonces, en un proceso saludable y en un proceso sobre todo enriquecedor de lead scoring, sería bueno contar con la opinión, por ejemplo, de la dirección de la empresa, del responsable de marketing, del responsable de ventas, del responsable de operaciones, que es quien termina entregando el servicio y nos puede decir qué cliente típicamente presenta menos problemas, es decir, nuestra propuesta de valor le entrega mayores beneficios, qué cliente generalmente no está tan a gusto con nuestro servicio, o incluso si tuviésemos un equipo de atención al cliente o de customer success o de reclamos, bueno, ¿cuáles suelen ser aquellos patrones que encontramos en las personas que suelen tener alguna dificultad una vez que el servicio ya ha sido entregado? Entonces, a eso nos referimos con que lead scoring debiera ser siempre un proceso lo más participativo posible. Por último, respecto de cómo hacerlo, ¿sí? Lo que decimos es que vamos a estar buscando hacer una separación, es decir, una segmentación entre nuestra base de prospectos o de, digamos, clientes potenciales, y lo vamos a hacer tomando en cuenta dos tipos de atributos. Atributos que son explícitos y atributos que son implícitos. Pero bueno, ya vamos a ver más adelante en el webinar a qué nos referimos con esto. Lo importante es que estamos segmentando y que estamos segmentando en base a un proceso racional y bueno, basado en mucha experiencia y sobre todo, una vez que nuestro proceso madura, basado también en los resultados que nos ha dado en el pasado. Entonces, acá una alerta importante que probablemente ya debieran haberlo comprendido desde el slide anterior, pero por las dudas siempre nos gusta destacarlo. Lead Scoring no es un software, pero los software ayudan en esto.
¿A qué nos referimos con esta expresión? ¿Sí? Que es un poco llamar a una alerta, ¿está bien? Y es que las herramientas de CRM, ¿sí? Que la mayoría de ustedes probablemente conoce, no resuelven por sí mismos un lead scoring, aunque generalmente tienen un módulo o tienen dentro del software una parte que nos ayuda a llevar este proceso. Sino que lead scoring es en sí una metodología, con lo cual, sea que estemos utilizando una herramienta de software avanzada o no para la gestión de nuestro equipo comercial, podemos desarrollar este proceso y aún teniendo una herramienta, la base es partir primero por entender cómo hacerlo y por realmente hacer partícipe a estas áreas y volverlo un proceso de mejora continua. Entonces, para ir bien desde la base y para ir bien desde el inicio, decimos que las personas van atravesando un proceso que tiene distintos estadios. Entonces, para comenzar desde una vez que la persona ya está lista para ser atendida por marketing, es decir, para ser educada y nutrida, decimos que es un MQL o MQL, es decir, por sus siglas en inglés, Lead calificado por Marketing, Marketing Qualified Lead. Y una vez que esta persona cumple con determinados atributos, recién allí Marketing debiera pasarle la responsabilidad y eso es asignarle este lead al equipo de ventas, porque ya estamos hablando de un prospecto que es SQL, es decir, lead calificado para ventas, donde acá decimos que hay un proceso de filtro, donde no necesariamente todo prospecto tiene que ser entregado al equipo de sales o al equipo de ventas. Luego el equipo de ventas descartará algunos de estos en su propio proceso y algunos continuarán hacia ser una oportunidad clara de negocio, una oportunidad concreta, y de algunos de estos, una minoría se terminarán convirtiendo en clientes. Ok, entonces, ¿qué entendemos por MQL y por SQL? Que dentro de todo podríamos decir que es el punto fundamental que ustedes tienen que tener súper claro para poder aplicar una estrategia de lead scoring. Bien, decimos que un lead está calificado para marketing o por marketing cuando conocemos suficientes datos, generalmente demográficos, para poder nutrirlo de una manera adecuada. Y en esto voy a hacer una breve parate y una explicación en esto. Supongamos que nuestra empresa sí presta servicios de, no lo sé, de higiene industrial, ¿sí? Entonces nos dedicamos profesionalmente a ayudar a empresas a mantener sus condiciones de higiene, pero que no es lo mismo, y sí prestamos servicio en ambos, dar servicios de higiene en industrias de lo que es en establecimientos educativos. Tenemos clientes de ambos tipos, pero tienen procesos distintos, generalmente incluso hasta tenemos el equipo comercial separado, porque tienen necesidades distintas y otra clase de requerimientos. Ok, entonces diríamos que estamos delante de un MQL cuando nosotros conocemos de un prospecto lógicamente potencial, su correo, su nombre, pero también a qué industria pertenece. Entonces, si yo puedo distinguir que un contacto A es de la industria de la construcción y un contacto B es el propietario de una universidad privada, probablemente voy a tener estrategias de nutrición distintas, estrategias de comunicación distintas, y si tengo que darle referencias de mis servicios, lo voy a hacer de una manera segmentada. Entonces, quizás a la persona de una universidad privada le voy a hablar de otros establecimientos educativos o de algunos otros clientes donde actualmente estemos trabajando que sean intensos respecto de visitantes. ¿Está bien? Como puede ser un supermercado o un parque de diversiones o etcétera, ¿sí? Y en cambio con el prospecto A, que es un, no lo sé, gerente de salud en el trabajo de la empresa de construcción, va a tener otra clase de desafíos, con lo cual esto no le va a interesar y debiéramos hacer una nutrición completamente distinta. Ahora, en SQL decimos que ya hubo un proceso de filtrado y lo que queremos decir es que de estos MQL entendemos en base a información histórica y en base a quiénes suelen encajar con nuestra oferta de servicio, que tendrían un potencial real, que están listos para hablar con ventas. Entonces, cuando marketing detecta dentro de su, digamos, pool de leads que encuentra uno de estos, lo que debería hacer es asignárselo a ventas porque ya pasa de ser una responsabilidad del equipo de mercadeo a ser una responsabilidad del equipo comercial para abrir la conversación y entender si, en definitiva, existe allí una oportunidad o no la hay.
Entonces, al final del día, cuando hablamos de lead scoring, decimos que estamos intentando priorizar, priorizar y priorizar. Entonces, cuando estaba armando este webinar, pensé, ok, ¿qué imagen puede representar bastante bien esto? Entonces, pensemos en esta imagen, ¿sí? Donde hay una multitud, y esto tiene que ver generalmente con las bases de contactos, con las personas que asistieron a un evento, con las personas que, pensemos en Drew, están asistiendo a nuestros webinars. Va a haber personas que quieren hablar con un comercial o que están más preparadas en su proceso de educación sobre nuestro servicio y que, digamos, sería conveniente que el equipo priorice y trate de abrir la conversación primero con ellos. Entonces, nosotros siempre decimos que, ok, hay que prestarle atención a los que nos están levantando la mano, es decir, esas personas que estarían dispuestas y que de hecho interactuar con un comercial les va a ser de valor. Al final del día, Lead Scoring tiene como objetivo mejorar 3 cosas. Nuestra tasa de cierre, es decir, cuántos prospectos necesita el equipo comercial para realmente cerrar una oportunidad de venta. Entonces, entre mejor priorice yo mis oportunidades y entre más calificados sean los leads que el equipo de ventas realmente atiende, la tasa de cierre debiera crecer. Es decir, estamos trabajando con leads más calificados, con el mismo proceso, pero a su vez achicar el lead time. Esto nos referimos al tiempo que le toma a la persona para tomar una decisión de compra. Y en este caso me voy a ir de nuevo a este ejemplo que dábamos de la empresa que se dedica a la higiene industrial. Entonces, pensemos que el tiempo de decisorio va a cambiar mucho, por ejemplo, entre una empresa que acaba de descubrir que tiene un problema en esto y que quizás le es más rentable subcontratarlo y dejar de resolverlo internamente, a una empresa que ya tenía un proveedor de este servicio, pero está insatisfecho y que está buscando cambiarlo. Entonces, este lead que ya contaba antes con un servicio, pero que simplemente está buscando cambiar de proveedor, hay una fase de educación que ya realizó antes y que simplemente está buscando otra empresa que se dedique a hacer lo mismo, pero de una mejor manera. Entonces, si bien no solamente vamos a querer, obviamente, trabajar con clientes que ya hayan tenido experiencia en el rubro, esto es para, de alguna manera, graficar y dejar muy claro a qué nos referimos con lead time y cómo un proceso de educación puede reducirlo. Entonces, si nuestro proceso de venta es muy complejo respecto de lo que mi prospecto tiene que saber antes de estar listo para comprar, un lead scoring me ayuda a dar prioridad a aquellas personas que ya han tenido este proceso de nutrición, por ejemplo, y que este es el momento oportuno para hablar con ventas. Y respecto del ticket promedio, porque si mi equipo comercial se está centrando en aquellos candidatos potenciales que son de mejor ajuste, es decir, de mejor fit a mi oferta y atienden primero a esos, es más factible que estas personas vean mayor valor en mi solución, con lo cual estén dispuestos a pagar un valor más alto, justamente porque le estoy entregando un servicio o un producto de ese mismo valor. Ok, entonces conceptualmente a esto nos referimos cuando hablamos de lead scoring. Y ahora el siguiente paso sería decir, ok, ¿cómo hago para entender si en mi empresa me estoy perdiendo de algo o no, de no aplicar la metodología? Bien, entonces en esto vamos a separarlo en dos. Por un lado, señales que pueden estar ocurriendo en este momento en marketing y por otro lado, señales que pueden estar ocurriendo en nuestro equipo comercial. Entonces, es una señal para marketing de que probablemente necesite una estrategia de lead scoring si todos los leads que le asigna a ventas no llegan a ser atendidos. Y acá destacamos la palabra de los leads atendidos, de aquellos que sean calificados. Y en esto es importante que el proceso de filtro de marketing hacia ventas sea realmente eficiente. Ya vamos a hablar de cómo alinearlos. Pero no va a ser un problema si ventas no está atendiendo oportunidades poco calificadas. El problema, y es una señal de que necesito lead scoring, de cuando yo tengo la casi certeza de que ahí hay oportunidades comerciales interesantes, pero que se están perdiendo. Es decir, no lo sé, tengo un equipo de 4 vendedores y tengo más de 80, 90 leads para atender en una semana. Mi equipo no está llegando a darle seguimiento. Ok, entonces tengo que priorizar y tengo que entender cuáles están listos para comprar hoy, porque quizás el comercial toma el primero de la lista, no lo sé, por orden alfabético en un Excel, o porque es el que está más cerca geográficamente en una visita, y este lead no está listo para comprar, y toma un mes cerrar esa venta, cuando quizás en ese listado de 100
había una persona que podía tomar la decisión en una semana. Bien, otro indicador de que necesitamos un proceso de lead scoring es que el tiempo que le toma el equipo comercial en convertirlo en una venta es demasiado prolongado. Entonces, ¿qué quiere decir demasiado prolongado? Va a depender de industria a industria y ustedes son los mejores especialistas para definir esto, pero si típicamente la comparación que les recomendamos hacer es que si típicamente un prospecto adecuado, que se ajusta bien y que se parece mucho a sus clientes actuales ideales, ¿sí? A sus mejores clientes, ese proceso suele tomar, por ejemplo, entre 3 y 6 semanas. Un tiempo de cierre demasiado prolongado sería, por ejemplo, un tiempo de cierre de 8, 10 o 15 semanas. Es decir, ok, ¿por qué me está tomando casi el doble cerrar a estos leads en función de mi prospecto ideal? Bien, ahí va a haber razones de priorización y seguramente tengo que o bien comenzar a buscar otra clase de leads porque con los que estoy trabajando realmente no se ajustan a mi oferta, o bien ya los estoy captando, solamente que no los estoy atendiendo en el momento justo. Y por último, la tercera señal de marketing que les queremos dejar, pero obviamente se podrán dar cuenta que puede haber miles, ¿sí? Estas son como las típicas y a la vez las que más alarmas o más alertas debieran producirles. Tiene que ver con que una vez que marketing le está asignando leads a ventas, ventas los descalifica rápido y a la vez descalifica muchos. En esto les voy a poner el siguiente ejemplo. Supongamos que marketing asigna 10 prospectos al equipo comercial y al equipo comercial no solo que descalifica 7, sino que los descalifica en un primer llamado. Es decir, ok, ahora yo como comercial tengo asignado una empresa, pensemos que soy una empresa también B2B, entonces cuando llamo a este prospecto me doy cuenta de que yo necesito hablar con el gerente de compras o el gerente de comercio exterior y el lead que tengo es una persona operativa del área de administración. Ok, probablemente no tenga sentido hablar con este lead. A lo sumo, este lead quizás me refiera y me ponga en contacto, pero este lead lo voy a descalificar. Ok, me tomó solamente una llamada, entender que este lead no era calificado, pero a su vez invertí tiempo, ¿sí? En averiguar, en buscar su número de teléfono y en comunicarme. Eso es una clara señal de que ese prospecto estaba mal calificado, estaba mal priorizado y que no debiera haber convertido de MQL a SQL. Se debiera haber quedado como un MQL, probablemente, digamos, de manera continua en el tiempo, excepto de que esta persona comenzase a comportarse de otra manera o que cambiase de puesto en la organización o que el proceso de venta fuese distinto para recién ahí que tenga sentido pasar a un proceso comercial y que lo atienda alguien del equipo de sales. Entonces, esas son las señales típicas de marketing para entender que nuestra empresa se podría beneficiar de un proceso de lead scoring. Y ahora vamos a ver algunas señales del área de ventas. Bien, entonces, en sí se relacionan bastante, pero digamos que es mirar a veces la misma cara de la misma moneda, pero desde la otra cara. Entonces, si el equipo de ventas tiene demasiados clientes potenciales para darle seguimiento, y en el demasiado, claramente hay una cuestión de subjetividad, pero también de efectividad, es decir, a cuántos leads realmente el equipo está contactando en una cuestión de tasa, es decir, típicamente yo en una semana debiera dar seguimiento al 100% de mis leads asignados, y si sistemáticamente estoy en un 70, en un 80% y estoy dejando leads sin atender, ok, ahí pueden haber varias causas, pero esto también puede estar dando una señal de que el equipo de ventas está haciendo bien su trabajo, pero que necesita una herramienta para priorizar y entender con cuál debería ir primero. Otra señal es que los prospectos que marketing le genera ventas requieren de un gran esfuerzo de educación. Entonces, sé que muchos se van a sentir identificados con esto, pero puede pasar que cuando yo voy a una primera reunión con un cliente, el cliente no conoce absolutamente nada de nuestros servicios, no conoce cómo podemos ayudarle en sí, y conoce más o menos la complejidad de su problema. Entonces, el comercial, como nosotros decimos en Argentina, para una metáfora de deporte, para una metáfora de fútbol, tiene que llevar la pelota, tiene que llevar el balón de un arco hasta el otro y tiene que recorrer un camino larguísimo para explicarle a esta persona cuál es su problema, qué implicancias tiene y cómo podría beneficiarse de nuestro producto o servicio. Lo ideal es que este proceso sea escalable, con lo cual la persona se nutra por marketing de estos tópicos, y que una vez que llegue a hablar con una persona del equipo comercial,
ya conozca con claridad su problema, conozca parcialmente qué hacemos nosotros y que el proceso de venta se encargue de entender si hay un ajuste y en caso de que haya un ajuste, cómo podríamos ayudarle a esta persona. Entonces, cuando requiere un gran esfuerzo del equipo de ventas, generalmente esto termina redundando en mucho tiempo, ¿sí? Y ahí es cuando nos va a pasar de que nuestro cliente ideal o muchos de nuestros clientes que cierran, como vamos en el ejemplo, de 3 a 6 semanas, vamos a tener procesos comerciales de 12, 15 o más semanas, porque no era el momento oportuno para hablar con ventas. Y a su vez, también puede ser una señal de que necesitamos aplicar un proceso de lead scoring si una vez que el equipo de ventas tiene un lead y le da seguimiento, este lead no está calificado de manera sistemática. Que bueno, es un poco el mismo ejemplo que dábamos respecto de qué pasa cuando el equipo comercial puede descalificar muy rápido. Bien, probablemente eso se podría haber hecho de una manera automática. En el ejemplo que dábamos recién puede ser por cargo, pero también podría ser, por ejemplo, por tamaño de la empresa. Es decir, si el servicio que nuestra compañía brinda necesita que típicamente mi cliente tenga al menos 10 personas en el equipo y yo estoy llamando a un emprendedor que es una empresa unipersonal, yo ya sé antes de llamarle que va a estar descalificado. Entonces, así yo podría tener un proceso que filtre a esta persona y que el equipo de ventas no pierda siquiera un minuto en esto. Bien, entonces, habiendo cubierto el punto 1 y 2 de nuestro webinar de hoy, vamos a ver, ok, entonces, supongamos que ya entendí que es lead scoring y que realmente veo que puede ser una solución viable y sobre todo valiosa para mi empresa. Entonces, ¿cómo alineo marketing y ventas? Porque hasta acá, como habrán visto, estamos tratando de que marketing genere leads calificados y que ventas pueda trabajar de la manera más eficientemente posible. Típicamente, que es una palabra que en ventas se usa bastante, típicamente lo que ocurría antes es que marketing se concentraba en esfuerzos de branding y de posicionamiento, ¿sí? Donde decimos que los objetivos de marketing eran un tanto poco cuantificables y sobre todo que no se podía medir exactamente qué impacto tenían respecto de los resultados comerciales, ¿sí? Y ventas se enfocaban en abrir conversaciones desde cero y agendar reuniones para cerrar nuevos clientes. Ahora, en una empresa moderna, donde el marketing digital y la generación de leads generalmente va a estar muy relacionada con el mundo digital, es crucial, además de que es posible, de que marketing no solamente se ocupe de hacer branding y de posicionar a nuestra marca, sino que realmente se convierte en un aliado de ventas. Y en esto es entender a la empresa como un verdadero sistema. Es decir, ni marketing trabaja para generar leads en sí, ni ventas trabaja para tomar leads calificados, sino que ambos tienen el mismo objetivo, pero están en estadios distintos de la atención al cliente o están en estadios distintos de nuestro proceso de entregar valor. Entonces, nosotros siempre usamos la siguiente metáfora que es marketing debe traer personas hasta la puerta de nuestra empresa y ventas tiene que invitarlos a pasar. Entonces, para esto el concepto moderno que surge es del S-marketing, es decir, de una alineación perfecta entre marketing y ventas, donde dejen de mirarse como áreas rivales, que entiendan que ambas tienen que nutrirse para hacer un buen trabajo. Y con esto voy a dar un ejemplo muy simple. ¿Cómo hace marketing para entender cuáles leads están siendo más calificados que otros? ¿Y cómo hace marketing para entender, por ejemplo, que un determinado canal de generación de leads está trayendo mejores resultados comerciales, no solo en términos de tasas de cierre o de tasas de conversión, sino también de volumen de negocio? Porque pensemos que al final del día, marketing y ventas trabajan y son ambos un motor para generar rentabilidad a nivel corporativo. Entonces, ok, ¿qué canal en general trae un ticket más alto? ¿Son redes sociales o es nuestra página web corporativa? ¿Son los eventos físicos o son los webinars? ¿Son el email marketing? ¿Está trayendo leads calificados o no los está trayendo? Bueno, si marketing ve la película solamente hasta que convierte MQL a SQL y luego pierde visibilidad y pierde noción de qué pasa con ese lead una vez que pasa el equipo de ventas, vamos a decir con seguridad que las áreas están desalineadas y a su vez las áreas van a estar desalineadas si ventas no retroalimenta marketing de qué ha aprendido de esos leads, de qué leads quiere que consiga marketing y cómo se ve, cómo se siente, cómo habla, ¿sí? Uno de estos candidatos ideales para que marketing tenga un input para ir a buscar
más de estos clientes ideales. Entonces, en esto decimos que hay un aprendizaje cruzado, donde ambas áreas tienen que trabajar de manera sinérgica y, digamos, poner en común y poner en valor qué ha funcionado y qué no, y ya no desde una perspectiva subjetiva, sino desde los números, que son los que mejor nos van a ayudar a tomar esta decisión. Entonces, antes de poder hablar de un proceso de lead scoring, entendemos que es ideal pasar antes por un recurso o por una herramienta que si bien es responsabilidad de marketing desarrollar, es una herramienta para ventas que tiene que ver con la matriz de encaje, que va a ser la que nos va a permitir entender de antemano, o al menos a priori, como siempre, con algún margen de probabilidad y con algún margen de error, qué prospectos encajan mejor, tal cual como dice la palabra, o qué prospectos se adaptan mejor a nuestra oferta de servicio. Entonces, en términos generales, y más allá de que ahora les voy a dar algunos segundos para que vean esta matriz de ejemplo y se familiaricen con estos conceptos, decimos que una matriz de encaje es tratar de describir cuáles son aquellos atributos generales que son realmente importantes para nuestra empresa en términos de nuestro cliente objetivo para entender si a priori se adaptaría o no se adaptaría. Obviamente, cada empresa tiene su propia matriz de encaje e incluso más, dentro de cada empresa pueden existir o coexistir varias matrices de encaje. ¿De qué va a depender esta cantidad? ¿Cuántas matrices de encaje necesito? Bueno, va a depender de, típicamente, esta línea de producto o esta línea de servicio de mi empresa. ¿La compran clientes iguales o no? Si la respuesta es no, entonces muy probablemente tenga dos matrices de encaje. Entonces, pensemos, por ejemplo, que nosotros somos una compañía de servicios de Internet, entonces probablemente tengamos dos tipos de clientes, un cliente de persona física y un cliente de empresa. Entonces, cuando yo trate de usar variables como tamaño de empresa y cargo, para tratar de ver si un prospecto encaja dentro del mercado domiciliario de Internet, no me van a servir para nada y de hecho la persona no va a encajar en ninguna de estas. Entonces, quizás para esa clase de línea de servicio tenga relevancia para mí entender dentro de mi matriz de encaje la edad del prospecto. Entonces, las personas jóvenes van a tener una mejor puntuación y lo voy a poner como que es muy bueno, no lo sé, de 18 a 35 años. Los adultos, es decir, de 36, no lo sé, a 50, van a hacer un buen encaje. Y las personas de más de 65 años lo voy a poner como un mal encaje, porque por su edad es muy probable que o no estén buscando un servicio de Internet o que estén buscando un Internet muy básico y no es eso en esta empresa específica del ejemplo lo que están buscando. Si por el contrario mi objetivo estratégico es ir sobre este nicho, obviamente que mi puntuación sería al revés. ¿Sí? Entonces estamos partiendo de una generalidad de casos, pero estoy casi seguro de que me siguen en esto. Entonces, por ejemplo, la matriz de encaje, acá incluiría una variable de edad, que cuando yo hablo de un servicio B2B no tiene ninguna relevancia, pero sí me va a importar, por ejemplo, entender cuál es el cargo de esta persona, qué cargo ocupa en su empresa. Ok, ¿cuántas variables debiera tener? Es decir, ¿cuántos atributos me conviene analizar? No hay una única respuesta, pero sí podremos decir que entre 3 y 5 en general funciona bastante bien. Si son demasiadas variables, lo más común que pase es que sea demasiado complejo y el equipo realmente no lo utilice como una herramienta. Entonces, típicamente nosotros sugerimos 3 niveles de calificación, es decir, muy bueno, regular y malo, y entre 3 y 5 variables o atributos para medir. Entonces, aquí les trajo un ejemplo. Por ejemplo, asumamos que nosotros somos una empresa que nos dedicamos a medir la satisfacción del cliente, con lo cual entregamos servicios de empresa a empresa, y nuestras variables de encaje son el tamaño de nuestro cliente potencial, el cargo de la persona con la cual estoy en contacto, cuántas sucursales tiene y cómo es su mecanismo de compra. Entonces, si yo estoy hablando de Walmart, por ejemplo, y yo quiero medir la satisfacción de los clientes que visitan cada una de estas tiendas, y voy a tamaño de empresa, porque digamos que mi servicio es oneroso, entonces necesito entender que sea una empresa de gran estructura para que pueda pagar mi servicio. Ok, tiene más de 100 personas, entonces en tamaño de empresa le voy a dar una calificación de muy buena. Como al tamaño de empresa yo le di un puntaje de 3, del 1 al 10, ¿ok?
tiene 3 de 10 y la calificación de muy buena vale 10, hago 3 por 10 y le doy 30. ¿Está bien? A todas las calificaciones regulares le voy a dar 5 y a todas las calificaciones malas le voy a dar 3. Y después, acá yo tengo ponderaciones, es decir, en este ejemplo es más importante el tamaño de la empresa de lo que es el cargo, pero es igual de importante que sea una empresa grande como la cantidad de sucursales que tenga. Entonces, pensemos lo siguiente. Si yo estoy hablando de una empresa muy, muy grande, pero que no tiene ninguna sucursal, por ejemplo, como este caso, probablemente tenga un mal encaje, ¿sí? Porque mis dispositivos para medir la satisfacción del cliente van a necesitar solamente uno o ninguno, ¿sí? Porque es un proceso que se puede hacer en lápiz y papel. Entonces, típicamente, esta clase de empresas no valoran mi servicio y tienen un mal encaje. Bien, entonces, volviendo a Walmart, hagamos de cuenta que estoy hablando con un jefe o supervisor. Entonces, ok, esto es regular. Típicamente preferiría hablar con un CEO, con un director o con una persona en cualquier posición gerencial. ¿Sí? Entonces, es 1 por 5 es 5. Y en la cantidad de sucursales, tienes 5 o más. Ok, entonces esto es muy bueno, 3 por 10 es 30. Y en tipo de compra, asumamos que Walmart tiene la capacidad de contratar de manera directa, de que no tiene que licitar y buscar otros proveedores, y que tampoco tiene que hacer una licitación pública por no ser una empresa mixta en cuanto a participación. Entonces, yo tengo un muy buen tipo de compra, 3 por 10 es también 30, y tengo un scoring de encaje de 74. Y respecto de los aprendizajes cruzados, bien, esto que conversábamos recién, puede ser de que a priori este encaje que marketing está planteando, cuando realmente se plasma y llega a ventas, aprendemos que hay ciertas variables a las cuales nosotros le damos un peso a priori, que realmente después no termina siendo tan relevante para los resultados de ventas. Entonces, allí nosotros aprenderíamos de que, por ejemplo, no sé, el tamaño de la empresa, en lugar de tener una puntuación de 3, tiene que tener una puntuación de 2, ¿sí? Pero que la cantidad de sucursales es aún más importante y ya no deberíamos darle 3 puntos, sino que deberíamos darle 4. Bien, entonces, eso que marketing de alguna manera en algún punto ideaba, luego se va a chocar con una realidad y ahí es donde se tiene que dar este proceso de sinergia. Ok, entonces, ahora que ya hemos entendido cómo alinear a marketing y ventas, al menos de una perspectiva conceptual, vamos a comenzar a diseñar el proceso de scoring. Decimos al comienzo de este webinar de que vamos a estar tratando de evaluar comportamiento implícito, pero también algunas conductas o también algunos datos explícitos de nuestros prospectos. Ok, entonces, para ir primero sobre los explícitos, que son mucho más fáciles de entender, ¿sí? Por ejemplo, podemos hablar de algunos que forman parte recién de la matriz de encaje, como por ejemplo el tamaño de la empresa, el cargo, un presupuesto o el tiempo para decidir. ¿Sí? Entonces, supongamos lo siguiente, supongamos que no hay COVID, ¿sí? Y estamos dando un evento para hablar sobre las problemáticas de la industria y las personas tienen que llenar una ficha para poder inscribirse en ese evento. Ok, sí, como en el caso de recién, yo necesito que las empresas que se asistan a mi webinar, perdón, a mi evento para estar más calificados sean al menos 100 personas. Y la persona que asistió a mi evento dice, ok, en tamaño de empresa somos 10, en el cargo yo soy el dueño, en presupuesto para soluciones de este tipo no dispongo, y en tiempo para decidir no estoy buscando una solución de este tipo. Obviamente, esto es un comportamiento explícito que a mí me da la pauta de que no debiera perder en este momento energía del esfuerzo del equipo comercial para ser contactado o para contactar a esta persona. Y que incluso, probablemente, logre el efecto contrario, es decir, termine dañando una posible relación a futuro. Ahora bien, respecto de aquellas conductas o aquellos atributos implícitos, acá sobre todo vamos a necesitar la capacidad de algunos registros digitales, como puede ser si ya utilizan alguna herramienta de correo masivo, qué interacciones está teniendo esta persona con mi mailing. Entonces, si yo, por ejemplo, estoy utilizando una herramienta gratuita, puede ser incluso tipo SurveyMonkey, ¿sí? Y cada campaña que yo le mando a este lead abre el 100%, es una señal implícita distinta a una persona que directamente no abre ninguno de mis correos. Entonces yo a esto podría decir, ok, esto para mí tiene un score positivo, está bien, y probablemente si tuviese que elegir a cuál de los dos leads llamo primero, alguien que abre
el 100% de mis correos, de que visita frecuentemente la página web de mi empresa, aquel prospecto que visitó una vez mi sitio web, se suscribió al newsletter, pero no lo hizo nunca más volvió al sitio, nunca más abrió un correo, claramente voy a ir primero por el primer caso. El desafío en esto está en hacerlo escalable, en tener un sistema que nos alerte de este comportamiento implícito, porque de otra manera puede ser incluso hasta inviable. Ok, pido disculpas, me atraganté. Cuando hablamos de matriz de atributos, y ya vamos a pasar entonces realmente a hacer este proceso de evaluación, de scoring en sí, decimos que los atributos se dividen en 3 categorías positivas y una de negativos. Los atributos críticos, que le vamos a asignar una puntuación típica de entre 10 y 15, atributos importantes, que deben estar entre 5 y 9, aquellos que son influyentes, es decir, que pueden mover un poco el peso de ese prospecto dentro del cual debería atender primero, y unos que son muy importantes que tienen que ver con puntos negativos, es decir, qué comportamiento explícito o qué comportamiento implícito va a hacer de que reste score y que no pase de MQL a SQL, o incluso dentro de aquellos que ya sean SQL, a cuáles el equipo comercial debería contactar primero y a cuáles quizás debiera contactar después o incluso no contactar. Entonces, por ejemplo, para dar un punto muy concreto de qué pudiera ser un punto negativo, supongamos que en una inscripción, por ejemplo, a un evento digital, hay una pregunta clara en ese formulario que es, ¿querés ser contactado por alguien luego del evento? Y la persona responde, no. Ok, entonces yo eso lo tomaría como punto negativo, rest score, ¿sí? Y un comercial no debiera contactarlo, excepto que esta persona pida explícitamente luego hablar con ventas o incluso que se ponga directamente en contacto. Ok, entonces, entendí esta categorización de los atributos. Vamos a ver un ejemplo. Entonces, pensemos que esta empresa que presta servicios B2B generó la siguiente matriz de atributos. Tiene como atributos críticos el cargo de la persona y la industria, porque supongamos que hay industrias en las cuales realmente no le puede prestar servicios, entonces es crítico que pertenezca a determinadas industrias. Es importante la ciudad y el tamaño de la empresa, pero no es crítico, es decir, va a haber ciudades con las cuales vamos a tener alguna predilección y algún tamaño de empresa que vamos a tener una predilección, pero podría no ser totalmente determinante. Y algunas influyentes como, ok, tenés un equipo de higiene y seguridad interno, en el caso de que la respuesta sea sí o no, ok, esto va a influir, pero no necesariamente es un determinante en esto. Y como negativos van a ser las mismas, pero con otras valoraciones. Es decir, en el ejemplo de recién, pensemos que si vos sos parte de la industria musical, ¿sí? Por ejemplo, yo no puedo darte servicio porque tienen una reglamentación específica. O, por ejemplo, si sos una empresa tipo laboratorio, tenés requerimientos y tenés estándares de seguridad que yo no puedo brindar. Entonces, incluso un tipo de industria específica podría ser un atributo negativo respecto de ese valor. Pero yendo a un ejemplo, creo que les va a resultar mucho más claro. Entonces, dentro de estos atributos positivos, ¿sí? Cargo, industria, ciudad, tamaño y equipo de higiene interno, pensemos que, ok, típicamente las decisiones de compra en esto lo suelen tomar los dueños o las personas en la dirección de la empresa. Entonces, si la persona es el dueño o es un director, le voy a dar un score de más 15. Si en la industria es una empresa dedicada al entretenimiento y las grandes superficies, le voy a dar más 10. Sí, acá esto es donde yo tendría un scoring negativo, por ejemplo, si en el valor, es decir, el atributo que estoy midiendo es el mismo, tuviese laboratorio, le voy a dar un scoring de menos 10, ¿sí? Por ejemplo. O, por ejemplo, si en lugar de ser el cargo dueño o director, fuese un pasante, es decir, un practicante, de acuerdo en qué país nos estén mirando, tiene un scoring negativo, los pasantes no toman estas decisiones, entonces su scoring va a ser de menos 15. Y en la ciudad donde típicamente solemos prestar servicios es Buenos Aires, Bogotá y la Ciudad de México. Si la persona pertenece
A alguna de estas le voy a dar un +10, pero quizás no tengo a ciudad como un atributo negativo. Es decir, si pertenece a una de estas tres, dale prioridad. ¿Sí? Recuerden que al final del día no estamos descartando, sino que estamos priorizando. Dale prioridad. Si la persona no es de Buenos Aires, de Bogotá o Ciudad de México, no le restes nada, pero tratemos de primero contactar a aquellos que sí lo sean. Y respecto del tamaño, si la empresa tiene más de 200 personas, dale un score de +8. Si tiene menos, ok, no suma ni resta. Y si tiene un equipo, y si no tiene un equipo de salud o de seguridad interna, dale un scoring de +5. Y de nuevo, en el caso de que sí lo tenga, esto no necesariamente resuelve el problema, con lo cual no restes nada o sí. Ahora bien, ¿cómo implementar lead scoring? En esto les recomendamos que busquen una herramienta de tipo CRM. En el mercado incluso hay muchísimas gratuitas, o incluso dentro de la modalidad premium. Si no conocen este término, quiere decir de que son herramientas que tienen una parte gratuita y tienen una parte paga. Entonces, esto les va a permitir acompañar el crecimiento de su empresa, comenzar a utilizar una herramienta gratuita, familiarizarse, y en la medida de que esto les genera resultados comerciales, quizás decidir avanzar por alguna licencia. Generalmente van escalando de planes. Entonces, tratar de implementar lead scoring, como podrán ver, sin una herramienta que haga dos cosas por nosotros. En primer lugar, la captura de datos, y en segundo lugar, digamos, la ponderación y la puntuación de manera automática, realmente es, con la complejidad del mundo moderno, prácticamente imposible. De hecho, no conocemos a ninguna empresa actualmente que aplique lead scoring sin una herramienta tipo CRM para esto. Y de nuevo, no es una barrera el precio. Muchísimas herramientas ya incluyen lead scoring como una funcionalidad o como un feature gratuito. Acá un comentario importante para hacer es que a la hora de elegir CRMs, de nuevo, si bien hay muchos gratuitos, una de las principales cosas a tomar en cuenta antes de elegir es tratar de entender si en el proceso de venta de ustedes típicamente el cliente es una empresa o es un consumidor final. Es decir, ustedes son un negocio B2B o B2C, porque esto suele ser una de las variables que más divide respecto de qué tipo de solución utilizar, incluso dentro del mundo de las herramientas premium o de las herramientas gratuitas. Bien, y lo siguiente es que una vez que tengamos asignado o ya implementado nuestro sistema de lead scoring, y que idealmente estemos utilizando un CRM, el siguiente paso es el pasaje de responsabilidad de marketing a ventas. Y en esto decimos que si hemos invertido tanto tiempo y si hemos invertido tantos esfuerzos en desarrollar un proceso de priorización y de calificación, es crucial de que una vez de que marketing detecta que hay un lead que está listo para ser atendido por ventas, nos aseguremos con un proceso formal de que este lead pase en el momento oportuno al equipo de ventas y de que ventas efectivamente lo contacte. De lo contrario, habremos hecho un esfuerzo enorme en desarrollar este herramental, un esfuerzo enorme en desarrollar este proceso, pero al final del día, si a esta persona no la llama a un comercial o no recibe un correo al menos de un comercial, probablemente no avance en nuestro embudo. Entonces, necesitamos un proceso que nos asegure que ambas áreas estén enteradas y que una vez que este lead pasó a ventas, marketing pueda seguir teniendo trazabilidad y que entienda qué resultados está trayendo estos leads para la empresa. Y por último, pero no menos importante, para cerrar este webinar, es fundamental entender que el lead scoring es un proceso en 3 pasos, ¿está bien? Y es medir, ajustar y volver a iterar. Es decir, pensemos que ya han pasado 3 o 6 meses desde que implementaron por primera vez un proceso de lead scoring. Necesitamos entender cómo está funcionando nuestro mecanismo. Es decir, probablemente si hicimos un buen trabajo, el flujo de leads que recibe el equipo de ventas debería ser más bajo, pero a su vez más calificado. El lead time debería haberse reducido y el ticket promedio tendría que estar creciendo. En el caso de que esto no esté pasando, puede ser de que estemos siendo demasiado estrictos, ¿sí? Y estamos pasando muy pocas oportunidades al equipo de ventas, y hay algunos prospectos que podrían ser
interesantes que los estamos filtrando y marketing los está sosteniendo y debe dejarnos pasar, ¿está bien? O incluso podría ser que hemos sido demasiado laxos, ¿está bien? Y si bien hemos reducido la cantidad de leads que ventas recibe, sigue recibiendo muchos leads poco calificados que los descartan muy rápido. Entonces, ok, hay variables a las cuales tengamos que ponernos un poco más exigentes para que el proceso funcione bien. Y una vez que ajustamos, realmente tenemos que volver a iterar, es decir, volver a dar un plazo de tiempo igual, de 3, de 6 meses, para volver a medir y volver a ajustar. En esto, como en la mayor parte de las mejores prácticas de marketing y ventas, no hay en sí, digamos, una única manera, no hay un secreto universal que nos va a permitir hacer un proceso de lead scoring perfecto, pero en la medida en que nosotros realmente midamos, ajustemos y volvamos a implementar, más expertos nos vamos a volver en esto. Entendamos de nuevo que incluso un proceso de lead scoring para una empresa va a diferir mucho para una empresa incluso del mismo sector, entonces es absolutamente crucial que lo sigamos intentando y que lo tomamos como un proceso de aprendizaje constante. Entonces, un breve espacio para preguntas, pero entiendo según me dice Car por chat no las hay. Si tuviesen cualquier clase de consulta, por favor no duden en contactarnos, ya sea a través de nuestro sitio web, ya sea a través de los comentarios en YouTube, si nos están mirando por esa red. Siempre vamos a estar dispuestos y sobre todo muy gustosos de dar una mano en lo que podamos. Entonces, de nuevo, y ya despidiéndome, mi nombre es Fernando Rivarola y gracias a Carla Petrocelli por acompañarnos en este webinar y hacerlo posible a este como también todos los anteriores. Y bueno, los invito a que nos sigan acompañando y que si este webinar les ha resultado de valor, también lo compartan con otras personas que también pueda servirles y que pueda aportarles en esta etapa. Entonces, de nuevo, muchas gracias y esperamos que sigan de la mejor manera.